Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Renzo Bercelli, gerente general de FP Capital. Estamos muy contentos en esta ocasión de poder estar compartiendo con ustedes en este streaming número 60, un número muy importante para nosotros. Partimos hace más de 6 años con estas instancias de poder tener un espacio de conversación de temas que sean relevantes para ustedes en un lenguaje simple, poniendo a disposición de ustedes nuestros expertos. Así que estamos muy contentos de esta edición número 60. Muy contentos también porque recientemente FP Capital ha cumplido hace una semana 45 años de trayectoria en Chile, aportando al mercado de pensiones. Y también estamos muy contentos porque vamos a hablar en esta instancia de un tema que marcó el año 2025 y que es la rentabilidad. Y ahí tenemos muy buenas noticias que les vamos a comentar a ustedes, junto con las personas que nos acompañan ahora: Francisco Guzmán, vicepresidente de inversiones, y Miguel Gravet, gerente de renta variable y de activos alternativos. Durante el streaming tenemos un chat en el cual ustedes pueden colocar las preguntas, las cuales trataremos de abordar al término de esta conversación. Así que aprovechen de dejarnos todas sus preguntas para que podamos acá aprovechar la presencia de Francisco y Miguel para poder hablar de rentabilidad, algo que es muy importante para construir mejores pensiones. Y bueno, entremos en materia. Francisco, contigo, ¿cómo resumirías tú en una palabra, en una frase, cómo fue el año 2025? Bueno, como tú bien explicaste, Renzo, el 2025 fue un año muy bueno para nuestros afiliados y pensionados. ¿Por qué? Porque la rentabilidad obtenida por FP Capital fue bastante superior a un año normal. Estamos hablando de cifras de 2 dígitos para todos los multifondos. El fondo A fue el que mayor retorno obtuvo, con casi un 20% de retorno. El fondo C, que es el fondo más grande y más diversificado, un 16,5%. Y el fondo E, que es el más conservador y tiene alta composición de renta fija, un 12%. Esto se explica mayoritariamente porque tuvimos muy buenos resultados en cada una de los instrumentos o clases de activos que hay dentro del fondo, y esto nos permitió obtener estos resultados. Adicionalmente a esto, también destacar, después lo vamos a mostrar en algo más en detalle, el liderazgo que tuvo FP Capital durante el 2025. Tuvimos ranking número 1, salimos en primer lugar en los fondos A, B y C. En el fondo D salimos tercero y en el fondo E salimos segundo, lo que nos deja bastante contentos y satisfechos de la labor hecha por el gran equipo de inversiones que cuenta FP Capital y también el gran equipo de riesgo que tiene FP Capital. Muchas gracias, Francisco. Y Miguel, tuvimos un año 2025 en que vimos anuncios de aranceles, se hablaba de guerras comerciales, los conflictos geopolíticos se mantienen, ruidos por el lado de la Reserva Federal. ¿Qué pasó detrás de cámara en el mundo de las inversiones en el 2025 a nivel global y en Chile, que un poco generaron estos tan buenos retornos que nos dice Francisco? Bueno, el 2025 fue un año muy intenso, qué duda cabe. Tuvimos, como dices tú, Renzo, guerra comercial, ¿no es cierto?, un conflicto entre China y Estados Unidos, elecciones presidenciales en Chile, mucha volatilidad en los mercados, en especial alrededor del Liberation Day, 8 de abril, cuando se anunciaron los aranceles al resto del mundo. Y particularmente tuvimos también la inteligencia artificial, que obviamente también estuvo dominando como una gran tendencia. Fue un año de dólar débil, como no lo habíamos tenido hace muchos años, y esto fue particularmente favorable para los mercados emergentes, commodities también al alza, y Chile, por supuesto, tuvo un gran retorno. Fue una de las bolsas muy destacadas, llegando a rentar casi un 60%. Entonces, en este escenario, me gustaría destacar 2 cosas importantes en la gestión de inversiones. Fue un año en el cual la gestión del riesgo fue muy relevante, dado que contar con un portafolio diversificado nos permitió capturar premios por riesgo en distintos mercados emergentes particularmente. Y lo segundo es que tuvimos la flexibilidad de aprovechar las oportunidades que se nos dieron, en particular cuando tuvimos que tomar más riesgo, analizamos que los riesgos retornos fueran favorables y por lo tanto eso nos benefició y por lo tanto benefició los ahorros de los afiliados clientes de AFP Capital. Y Miguel, yendo ya más un poco al plano local, vimos que la bolsa local también tuvo un año extraordinario. ¿A qué crees tú que se debió eso? Claro, como dijimos, una rentabilidad prácticamente 60%, una de las bolsas emergentes más destacadas. Aquí hay varios factores, factores internacionales y factores locales. Dentro de los internacionales, podría mencionar, por supuesto, el precio del cobre, la baja en la tasa de interés de la Reserva Federal,
un apetito por riesgo que favoreció a los mercados emergentes dada la debilidad del dólar y por lo tanto fueron factores que beneficiaron particularmente a la bolsa chilena. En el ámbito local también tuvimos baja de tasa del Banco Central de Chile, tuvimos resultados de empresas que sorprendieron al alza, particularmente sectores de banco, retail, malls, que por lo tanto empujaron los retornos de la bolsa chilena. Y por último, por supuesto, la materialización de un escenario político más promercado que finalmente empujaron los retornos de la bolsa local. Gracias, Miguel. Francisco, ¿y qué, pensando en los multifondos y pensando en nuestros afiliados y en nuestros pensionados, qué tan bueno fue el año 2025 para ellos? Bueno, la verdad, Renzo, fue un muy buen año. Como lo dijimos inicialmente, las rentabilidades, que al final parte importante de lo que ofrece AFP Capital, fueron bastante altas, más de lo que hoy es un año normal, y todos los fondos estuvieron más altos de lo que es la rentabilidad promedio que tienen en el tiempo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que los saldos que hay hoy día acumulados en cada uno de nuestros afiliados y pensionados creció, lo que es una muy buena noticia. Y como todo el mundo sabe, la rentabilidad es un factor muy relevante para construir buenas pensiones. Entonces, la verdad es que son noticias muy buenas y a nosotros nos interesa mucho poder difundirlas porque si bien estamos comenzando un nuevo año, es bueno destacar lo bueno que fue el 2025. Cuando mostrábamos el desempeño del fondo A, B, C, D, veíamos que bueno, tuvieron todos muy buenos retornos, pero vimos diferencias de retornos también. ¿A qué se deben esas diferencias? Expliquémosle a la gente en sus casas o en sus trabajos, ¿a qué se debe esa diferencia en el retorno? Sí, bueno, las diferencias se deben a que cada uno de los multifondos tiene una composición, un diseño distinto. Hay fondos que tienen un perfil de riesgo más alto y otros que tienen un perfil de riesgo más bajo. Los que tienen el más alto son porque tienen más acciones o renta variable, que es el caso del fondo A y B. Ahí Miguel explicó muy bien lo que ocurrió con los mercados, que tuvimos años bien excepcionales en términos de rentabilidad, en particular en la bolsa chilena, que está bien representada en el fondo A y B, que son nuestros fondos que más acciones chilenas tienen. Las acciones chilenas rentaron sobre 50%, pero todos los mercados rentaron de renta variable rentaron muy bien. El fondo C, que es el fondo más balanceado que tenemos y donde hay más personas, también tuvo una excelente rentabilidad, en torno al 16,5%, y tiene la composición de renta variable, renta fija y alternativo. Y los dos últimos, que serían los más conservadores, fondo D y E, tuvieron también excelentes desempeños, pero estos fondos son más conservadores, tienen más renta fija, lo que no quita que hayan tenido también un muy buen desempeño. Y Francisco, bueno, tú hablabas y Miguel también lo comentaba, de lo que explica el buen retorno que tuvieron en términos absolutos, rentabilidades promedio del 16%, que tú bien decías que es algo fuera de lo común, no es tan normal. Pero yendo al retorno relativo, estamos contentos porque fuimos número 1 en rentabilidad con número 1 en el fondo A, en el B, en el C. ¿A qué se debe esto? ¿Esto es suerte? ¿Esto se va construyendo en el tiempo? ¿Qué explica eso? Bueno, lo explica por un lado toda la gestión del equipo de inversiones. Aquí estamos justo también en AFP Capital junto al equipo de inversiones, y lo explicó muy bien Miguel. Fue un año donde tuvimos harta volatilidad, hartos eventos. Por ahí por abril vimos caídas de los mercados y después lo que vimos en el resto del año fue recuperación, subida, etcétera. ¿Qué es lo que nos permitió eso? Que con esta volatilidad se tomaron buenas decisiones. Hay un equipo de inversiones bien preparado para evaluar estos riesgos y tomar las decisiones. Y eso explica un poco cómo a través de el año AFP Capital fue haciendo una estrategia bien asertiva, lo que permitió estos rankings y este posicionamiento muy bueno que tuvimos hacia final de año. Pero como tú también mencionas, es muy importante la consistencia y que esto no es solamente algo que nos ocurrió esta vez y lo asignamos más a algo como fortuito, sino que creemos que tenemos un equipo muy robusto de inversiones, de riesgo, tenemos tecnología de punta, y estamos muy tranquilos que esto es algo con una característica más de equipo sólido, con harta proceso bien ejecutado, y nos da la tranquilidad y la confianza de que esto es algo que nuestros afiliados pensionados pueden tener tranquilidad y que AFP Capital lo tiene. Gracias, Francisco. Y Miguel, muchas veces se habla de los procesos, ¿no es cierto?, de los comités. Eh, ¿Cómo nos aseguramos de que las decisiones de inversión
sean bien fundadas, no impulsivas, porque muchas veces vemos noticias que a simple vista pueden llamar mucho la atención, pero de repente es importante poner, como se dice en jerga futbolística, poner la pelota al piso, pensar un poco más, no tomar de repente decisiones tan apresuradas. ¿Cómo convive eso de los comités, de los procesos que muchas veces escuchamos a los expertos en inversiones hablar, pero en qué se traduce eso? Sí, bueno, como tú mencionas, la verdad es que hay procesos que están muy aceitados, por así decirlo, en AFP Capital. Tenemos análisis, discusión y control, lo definiría de esa manera. Tenemos personas que están siguiendo los mercados de renta variable, de renta fija permanentemente. Hacemos análisis de escenarios, qué pasaría si el dólar sube, si las tasas caen o si las acciones caen como sucedió en abril. Y de esa manera también lo coordinamos con el equipo de riesgo, de manera de entender cuánto riesgo tomar en cada uno de los multifondos, cuáles pueden ser las pérdidas en estos distintos escenarios. Y toda esta información la analizamos en comités que hacemos de forma sistemática, donde participan distintos miembros del equipo de inversiones, y eso nos asegura tener una decisión que no sea sesgada, que nadie influencie demasiado y por lo tanto tomar la mejor decisión para la información que tenemos disponible. Gracias, Miguel. Francisco, tú hablabas bastante de la consistencia, ¿no es cierto? Y también muchas veces hablamos del largo plazo. ¿Ah? ¿Por qué eso es importante, la consistencia y el largo plazo para nuestros afiliados? Es muy importante porque un punto de mayor retorno de alguna forma se traduce en 20 a 25% más de saldo o de pensión para nuestros afiliados pensionados. Por lo tanto, el tener mejores rentabilidades es una decisión muy importante que hay que tomar en el tiempo, y AFP Capital tiene las características que siempre ha estado en los mejores rankings en distintos periodos de tiempo. No es algo que solamente nosotros podemos decir del año 2025, sino que si extendemos los plazos podemos ver que AFP siempre está en las posiciones de liderazgo, y eso es producto de la consistencia del equipo de inversiones, lo que explicaba Miguel. Tenemos un proceso que es robusto, tenemos también harta tecnología o buena tecnología, y eso nos permite estar siempre en estos lugares o rankings de los primeros lugares. Gracias, Francisco. Y Miguel, estamos en este minuto en la mesa de dinero de la FP Capital. Vemos aquí todos los equipos trabajando, analizando la información. ¿Qué tan importante es la experiencia y el conocimiento y la estabilidad de los equipos para lograr esto? Es muy importante porque administrar pensiones no es un proyecto de corto plazo, ¿verdad? Sabemos que las pensiones se construyen en el largo plazo, sabemos la consistencia que hablaba Francisco, que es muy relevante. Por ejemplo, el equipo de inversiones de AFP Capital, tenemos acá a nuestro gerente de inversiones, muchos miembros del equipo senior, llevamos más de 10 años trabajando juntos y eso nos permite aprender de los ciclos de mercado, por supuesto hacer los ajustes necesarios para nuestro proceso de inversión, que ya mencionaba Francisco, que creemos que es robusto, pero siempre tenemos algo que aprender. Nos podemos conectar con las mejores contrapartes porque ya tenemos una historia, digamos, hablando con ellos, es más bien un relato, más que una fotografía del momento. También hay que destacar que esto nos permite atraer talento joven al equipo y eso lo considero muy relevante porque tenemos la capacidad de ofrecer un plan para ellos de manera que puedan favorecer su conocimiento y de esa manera entregar lo mejor para nuestros afiliados. Gracias, Miguel. Estamos recibiendo muchas preguntas a través del chat. Los animamos a aprovechar aquí la presencia de nuestros expertos para que hagan todas las consultas relacionadas a temas de rentabilidad. Francisco, nos llegan dos preguntas, una de Silvia Arancibia y otra de Joel Jiménez, que van en la misma línea. El año 2025 fue un año extraordinario. ¿Qué se puede esperar para los próximos años? Bueno, fue extraordinario, explicamos por qué se había dado este año extraordinario, todos los activos que hay dentro de nuestros multifondos rentaron bien. Nosotros tenemos una expectativa para este año más conservadora. ¿Qué quiere decir eso más conservadora? Que vemos que este año va a ser de retornos normales. ¿Qué quiere decir normales? Más cercano al promedio histórico que han tenido los fondos en más de 20 años que llevamos de multifondo. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, en el caso del fondo C, de cifras cercanas al 8%, en el caso del fondo E cercana al 6,5%, y en el caso del fondo A, que sería el más riesgoso y que más acciones tiene, cercana al 9-10%. Gracias. Y Miguel, pensando en temas de recomendaciones, ¿qué tipo de recomendaciones le podríamos dar a nuestros clientes de
en cuanto a cómo gestionan sus ahorros. Muchas veces vemos que se ven noticias que nos ponen nerviosos. Yo todavía me acuerdo 8 de abril cuando el presidente Donald Trump hace este anuncio de los aranceles. ¿Qué tipo de recomendaciones podemos darle a nuestros clientes para que gestionen de la mejor forma sus ahorros? Bueno, yo podría dar 3 recomendaciones simples. Primero, no enfocarse en el corto plazo. Sabemos, como tú también mencionaste, Renzo, que los mercados tienen volatilidad, van incorporando la información a veces de manera errática y eso puede llevar a tomar decisiones impulsivas que finalmente resulten erradas. En segundo lugar, conocer bien el horizonte de inversión y el grado de riesgo que uno puede tolerar. Es muy distinto una persona que le quedan 30 años por jubilar a una persona que le quedan 3 años por jubilar. Eso es muy relevante para poder saber cuánto riesgo se puede tolerar. Y lo último es informarse bien, informarse en espacios donde haya seriedad, donde haya un respaldo detrás, como por ejemplo este streaming, ¿no es cierto? Y también todas las herramientas que nosotros tenemos disponibles para nuestros afiliados en la página web. Gracias, Miguel. Y Francisco, para ir terminando nuestra conversación y después dar espacio a varias preguntas que nos han llegado, ¿con qué conclusiones nos podríamos quedar? Bueno, la primera conclusión es que AFP Capital y los afiliados y pensionados de AFP Capital tuvieron rentabilidades muy buenas en el 2025, que esperamos para este año un retorno más moderado, que quiere decir eso, más parecido al histórico, que AFP Capital cuenta con una trayectoria sólida en términos de resultados de inversiones, por lo tanto es una AFP que tiene solidez y consistencia en sus resultados, y eso nos permite ser muy competitivos a la hora de posicionarnos en términos de inversiones. Muchas gracias, Francisco. Vamos a dar ahora, hemos recibido bastantes preguntas, los invitamos a que aprovechen de usar este chat para, dado que tenemos aquí a dos expertos en inversiones. Miguel, tú hablaste un poco de que todos los activos habían tenido muy buen performance y nos pregunta Pedro Araya, ¿hubo algún activo o sector que impulsó especialmente la rentabilidad este año? Bueno, el tema de Chile ya lo conversamos, ¿no es cierto? Un retorno excepcional. Te diría que la parte de las acciones ligadas a la tecnología también hicieron un muy buen aporte a los retornos. Eh, Todas las bolsas emergentes en general, dada la debilidad del dólar, la bolsa en Europa, en Japón, yo creo que hubo, como decía Francisco también, muchos activos que rentaron muy bien en el portafolio, pero destacaría esa familia de activos. Gracias, Miguel. Francisco, hay dos preguntas que están bastante relacionadas. Primero, Diego Fierro dice, ¿el escenario como el político en Chile puede tener algún efecto en lo que ocurra en las inversiones en el 2026? Y a su vez, Emilio Carmona nos dice, ¿cómo lo que pasa en el mundo afecta a los fondos de pensiones en Chile? Un poco podríamos hablar de cómo, eh, dependiendo cómo están concentrados los fondos en activos locales, en activos chilenos, cómo incide lo que pasa en Chile y también lo que pasa en los otros mercados. Bien, lo que ocurrió en Chile es que tenemos un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno está conformándose, ya tuvimos un anuncio con su gabinete y lo que viene aquí para adelante vamos a empezar a ver anuncios relacionados a temas de seguridad, temas de crecimiento económico, y creemos que eso va a alimentar una expectativa de mayor crecimiento económico. No sabemos en qué magnitud, pero esa es la expectativa que hay. Eso tiene impacto positivo en las acciones, pero también sabemos que las acciones durante el 2025 ya anticiparon parte de todo esto y tuvimos un retorno bastante excepcional. En el caso del tipo cambio también vimos una apreciación del peso. Entonces, los fondos que más acciones chilenas tienen, el A y el B, están, ¿cómo se llama? La bolsa chilena partió ya este año bastante bien, entonces ahí están bien prospectados con lo que está pasando en Chile. En el caso de los fondos D y E o C, también hay harta renta fija chilena, y ahí el escenario, hay más de un escenario, ¿ya? Hay un escenario en donde efectivamente Chile baja una vez más la tasa de interés, el Banco Central, y ese escenario es bueno para las tasas de interés y para la rentabilidad, pero obviamente hay un contexto internacional que está muy dinámico, ¿ya? ¿Qué quiere decir ese contexto internacional dinámico? Particularmente en Estados Unidos estamos con un boom de inversión. Esa inversión está siendo asignada a la inteligencia artificial. Eso ha traído consigo que las expectativas de crecimiento económico de Estados Unidos se han ido al alza o se están de alguna manera yendo hacia más crecimiento.
Y eso puede hacer cambiar los escenarios tanto de la bolsa como de las tasas de interés, y eso repercutir en Chile. El otro componente grande es lo que está ocurriendo con el cobre. El cobre en los mercados globales está con una tendencia al alza, y eso siempre ha sido una buena noticia para los activos chilenos, y en general también una buena noticia para la economía global. Entonces yo diría que, en resumen, ya partió el año, hemos visto retornos positivos, hay una expectativa de crecimiento que se está corrigiendo al alza en el mundo, y en Chile en particular hay expectativas de anuncios pro crecimiento y también anuncios relacionados a temas de permisología y seguridad. Muchas gracias, Francisco. Miguel, hay una pregunta de Sebastián Sánchez que yo creo que puede ser buena para ti, porque tú hablaste de recomendaciones, ¿ah? Y de no hacer cambios de fondo ante volatilidades. Y él nos pregunta, ¿se recomienda cambiarme de fondo ahora que la rentabilidad estuvo buena? Yo creo que las perspectivas son positivas para las bolsas, lo que estamos viendo. Mencionaba Francisco, los motores de la economía mundial creciendo a buenas tasas, el cobre también lo vemos muy sólido. Me parece que es un buen momento para estar en renta variable, por ejemplo, obviamente si el horizonte de inversión lo permite. Por lo tanto, yo recomendaría seguir, digamos, con la asignación que tienen de activos que venía ya del 2025, y por lo tanto esperar, digamos, que la rentabilidad se vaya materializando durante el año. Gracias. Francisco, mira, acá Alfredo nos pregunta, ¿qué avances y cómo se preparan para los fondos generacionales? Y yo complemento la pregunta de Alfredo preguntándote, ¿cómo debiera impactar los fondos generacionales este nuevo esquema de inversiones en la rentabilidad de largo plazo? Bueno, estamos en ese proceso de cambio, es un cambio que viene ya de cara al próximo año. Ya hemos tenido hartas reuniones internas preparándonos para ese cambio que va a ser bien, yo diría, uno de los cambios más grandes que hemos vivido desde la creación de los multifondos. Y esto va a permitir que las personas estén asignadas etariamente en el fondo que les corresponde dada la edad. Y el objetivo central de todo esto es que los retornos esperados de los fondos generacionales sean mejores que los retornos obtenidos por los multifondos en el pasado. Entonces, vemos ahí una ganancia, vemos ahí una mejora que debiera permitir, o que va a permitir, mejorar las pensiones de todos nuestros, y en general del sistema, de todos los afiliados de los pensionados chilenos. Gracias, Francisco. Miguel, para ti hay dos preguntas bien relacionadas, una de los Hendry Asensio y la otra de Edith. Una de ellas dice, si me quedan 5 años para jubilar, ¿qué fondo debo tomar? Y Edith dice, ¿cuál es la recomendación para una mujer de 55 años de cara al 2026? Un poco bien relacionada. Sí, bueno, claramente por lo que estábamos conversando del horizonte de inversión y la cercanía con la jubilación, me parece que en ambos casos recomendaría un fondo con más renta fija, por supuesto fondos D o fondo E, fondos que preservan capital, que no se afectan tanto por la volatilidad y que por lo tanto de esa forma pueden preservar el capital en esta etapa, porque después, claro, no queda mucho tiempo para recuperar si es que hay pérdida, y por lo tanto me parece que esos fondos serían más recomendables. Gracias, Miguel. Esta pregunta también es para ti, Miguel. Enrique nos dice, ¿qué rol tienen los activos alternativos en los resultados que hemos tenido? Y la voy a complementar con la reforma. ¿Cuáles son las preocupaciones que tú, como head de activos alternativos de FP Capital, trae para ti la reforma? Bueno, nosotros hemos sido dentro de FP Capital muy impulsores de los activos alternativos. Pensamos que son activos muy idóneos para estar en los fondos de pensión, porque apuntan a largo plazo, porque disminuyen la volatilidad. Y contestando la pregunta inicial, y me lo mencionaba Francisco también, en momentos de volatilidad son partes de portafolio que nos permiten amortiguar pérdidas. Sabemos que los managers que están manejando estos fondos alternativos son muy preparados y tienen también todos los equipos para poder aprovechar las oportunidades que se presentan, y de esa forma le brindan estabilidad al portafolio y se correlacionan de forma distinta que los activos públicos, y eso también en teoría de inversiones es muy deseable. Y yendo a tu segunda pregunta, Renzo, nosotros estamos empujando porque la autoridad realmente pueda incorporar más activos alternativos, sobre todo en los fondos generacionales más jóvenes. Pensamos que en esos cohortes que se llaman estos grupos etarios, el rol de los activos alternativos de multiplicar el capital en el tiempo es muy deseable, y por lo tanto esperamos que
el regulador incluye un porcentaje importante de activos alternativos en la próxima definición de los benchmarks que vamos a ver durante este año. Gracias, Miguel. Francisco, aquí María Abarza nos dice, ¿por qué algunos fondos tuvieron mejores resultados que otros en el 2025? Tú hablaste un poco de los niveles de riesgo, mostraste las rentabilidades. Comentémosle a María por qué algunos fondos tuvieron mejores resultados que otros. Bueno, los fondos están diseñados para que tengan distinto perfil de riesgo y los fondos que más acciones tienen en el largo plazo rentan más que los que tienen menos acciones, porque los que tienen menos acciones tienen más renta fija y son instrumentos más conservadores, más seguros, etc. Entonces, lo que ocurrió este año es que los fondos A y B, que tienen mayoritariamente acciones, y como explicamos, las acciones tuvieron un excelente año, tuvieron resultados muy buenos. Pero todos los fondos en general tuvieron buenos resultados. Entonces, la explicación es que, dado la composición que tienen, cuando hay años buenos de renta variable, la diferencia se nota hacia los fondos de renta variable. Gracias, Francisco. Bueno, habíamos recibido también preguntas que yo creo que quedaron respondidas recientemente con tu respuesta. Hugo nos decía, ¿podemos reforzar por qué los fondos obtienen resultados distintos? Está en el fondo A, no es lo mismo que está en el fondo E. Bueno, tú lo comentabas recién, los niveles de riesgo, la cantidad de acciones que tienen son distintas. María Francisca nos preguntaba, haber estado en el fondo D quiere decir que también obtuvimos buenos resultados, y evidentemente tú lo comentabas que así lo fue. Paula nos pregunta, para Miguel, que inviertan en activos alternativos, ¿implica un mayor riesgo para nosotros y por ende mayor rentabilidad? Una buena pregunta de Paula, y le diría que en general los activos alternativos tienen riesgo, y en ese sentido nosotros tenemos un equipo de inversiones altamente capacitado para distinguir cuál de esos fondos o qué equipo de inversiones tienen un mejor performance en el largo plazo, y por lo tanto estamos siempre recorriendo el mundo, por así decirlo, escogiendo los mejores fondos para poder preservar el capital. Creo que ese es un punto muy importante, porque para construir un programa eficiente de activo alternativo se necesita, digamos, poder seleccionar bien esos fondos para que preserven, digamos, el capital en todo lo que resta para la construcción de la pensión. Bien. Muchas gracias, Miguel. Bueno, hemos tratado de consolidar las principales preguntas que nos llegaron. Quiero agradecerle a Francisco y a Miguel por habernos acompañado acá, felicitarlos públicamente por el excelente resultado que obtuvieron nuestros clientes y también la posición que tuvo Capital de liderazgo en el 2025 en temas de rentabilidad. Esperamos que el 2026 se repita. Agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en estas instancias que buscamos de transmitirle cosas que pueden ser de su interés en un lenguaje cercano, simple. Las preguntas que hayan quedado en el chat y que no hayan sido contestadas en esta ocasión, les haremos llegar una respuesta. Los dejamos invitados también a ver nuestro streaming y todo nuestro contenido educacional en nuestra plataforma de Capital Play, donde ustedes pueden ver aspectos educativos, de reformas, recomendaciones y mucho material que al final puede ser muy útil para ustedes, y también estar atentos a los distintos webinars y eventos que podamos hacer durante el año con temáticas ya más particulares para cada uno de ustedes. Agradecerles por haber estado conectados en este 60 versión del streaming, y esperamos verlos en una próxima edición. Que tengan muy buena tarde. La reforma de pensiones ya está en marcha y trae nuevos beneficios importantes. La pregunta es simple: ¿calificas a alguno de ellos? En AFP Capital queremos acompañarte en cada etapa y ayudarte a revisar, en simple, si eres beneficiario de los nuevos beneficios que trajo la reforma. Desde enero entraron en vigencia beneficios como el bono por años cotizados y la compensación por expectativa de vida, beneficios que pueden impactar directamente en tu pensión. Por eso, el Instituto de Previsión Social habilitó una herramienta online para que puedas revisar fácilmente si calificas o no a estos beneficios. Primero, ingresa a chileatiende.gov.cl/reforma de pensiones. Luego, selecciona la opción Consultar beneficios. Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento y presiona Consultar. Y listo. Ahí podrás ver si calificas a los beneficios de la reforma de pensiones. Si ingresas con tu clave única, también podrás revisar el monto de los beneficios a los que accedes. En AFP Capital te acompañamos para que no pierdas ningún beneficio y tomes decisiones informadas sobre tu pensión.
Revisa hoy y no dejes pasar lo que es para ti.